Muy buenas tardes a todos. Mil disculpas por la pequeña tardanza que tuvimos. Hoy, el día de hoy tenemos un nuevo taller y queremos agradecer también a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Arévalo, soy licenciado en Comunicación Social y parte del equipo de Comunicación y Plataforma Digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero enviarles un saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos ustedes por estar conectados el día de hoy para aprender más con este nuevo taller. Comentarles un poco que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Muchas gracias también a los muchos de los profesionales que nos han acompañado con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social. Fue posible llegar con este su espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes nos comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido en 140 talleres con más de 521,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, Bolivia, como también del extranjero. Gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Nuestra directora lastimosamente no va a poder estar con nosotros por motivos de trabajo, pero nosotros continuaremos aprendiendo en esta tarde-noche. De igual manera agradecemos a nuestra directora Daniela Cabrera por permitir que este espacio sea de aprendizaje y enseñanza. Antes de iniciar el taller, quiero mandar una felicitación adelantada a todas las mamás de la Escuela de Género y Desarrollo, de parte de todo el equipo, como también de nuestra directora y nuestro promotor, porque, bueno, a pocos días de que vayan a celebrar su día, el día de hoy decidimos y quisimos adelantarnos para festejarlas de una manera educativa con el taller de hoy, y este es un regalo para todas las mamás por el Día de la Madre. Hoy en nuestro taller 141 de la Escuela de Género y Desarrollo, llamado Cuidado Integral de la Salud para la Mujer, nos va a acompañar una expositora de mucha trayectoria. Pero antes también quiero agradecer a nuestro promotor que lastimosamente no se encuentra el día de hoy con nosotros, Samuel Doria Medina, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares y podemos aprender juntos cada martes. Bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestra expositora del día de hoy, que hoy nos vuelve a acompañar una especialista en el área. Ella es la doctora Brita Candia Espinosa, es especialista en salud ocupacional, es médico cirujano, como también docente universitaria. Ella pues tiene manejo del estrés, es experta en mindfulness y bienestar organizacional, como también gestora de la felicidad. No se olviden que tenemos 45 minutos de exposición con la doctora Brita Candia, como también 45 minutos aproximadamente de preguntas que nos va a responder el día de hoy. Bueno, con esto culmino y damos inicio con nuestro taller. Muy buenas tardes, querida doctora Brita. Puede comenzar, por favor. Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenas noches a todos. Feliz de estar nuevamente una vez más en la Escuela de Género para compartir un taller tan bonito, tan importante. En este mes de las mamás estamos muy felices de poder hablar de mujer a mujer, aunque vemos muchísima cantidad de varones igual, estamos muy felices de poder tener esta participación de tantas personas. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con este taller sobre el cuidado de salud integral para la mujer. Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de la salud integral de la mujer, es un tema extremadamente amplio porque mujeres somos desde el momento en el que hemos sido concebidas y esto implica grandes etapas de desarrollo desde el momento
gestacional hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, vamos a tratar en estos 45 minutos de poner todas las situaciones más importantes y relevantes de la salud que nosotras vivimos día a día, para que con ello nosotros podamos tener algunas ideas que nos ayuden y nos permitan desarrollar tal vez de mejor manera nuestra salud. Es verdad que cuando nosotros estamos hablando del cuidado de la salud, cuidar la salud tiene bastantes conceptos, ¿sí? Dentro de ellos, cuidar de la salud significa también una actividad humana que se define como una relación y un proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad. Siempre que hablamos de salud, generalmente lo asociamos inmediatamente con el término de la enfermedad. Y hoy vamos a hablar también del autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? La Organización Mundial de la Salud define el autocuidado como la capacidad de los individuos, las familias, las comunidades de promover la salud, de prevenir las enfermedades, mantener la salud y hacer frente a esas enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Y este concepto de autocuidado que nos brinda la Organización Mundial de la Salud es realmente muy rico, porque en verdad en nosotros se encuentra la posibilidad inmediata de poder gestionar de mejor manera nuestras condiciones de vida y por ende mantener el cuidado de nuestra salud. Evidentemente los sistemas de salud a nivel mundial pues nos ayudan y nos dan una mano, y pues tenemos al alcance muchísima cantidad de profesionales que pueden estar a la atención y cuidado de los pacientes en el momento en el que caigan en alguna alteración o enfermedad. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que nuestros primeros médicos siempre vamos a ser nosotros mismos, principalmente cuando estamos hablando del cuidado de la salud integral. Y van a existir muchos tipos de autocuidado, pero es importante tomar en cuenta principalmente estos 4. El cuidado físico, es decir, de todo mi cuerpo. El cuidado social, cómo es que yo realmente me siento dentro del entorno, dentro de la sociedad. El cuidado mental es sumamente importante, mis pensamientos, el cuidar mis pensamientos ayuda a tener un poquito más equilibrada nuestra salud, las emociones, que generalmente nosotros atribuimos las emociones a la parte más de psicología. Sin embargo, desde la medicina, nosotros vemos a esas emociones como un cúmulo de sustancias químicas que son liberadas directamente al torrente sanguíneo, son hormonas, son endorfinas, son neurotransmisores, bueno, etcétera, ¿sí? Y que estos son liberados al torrente sanguíneo y por ende van a afectar y van a tener una consecuencia positiva o negativa dentro del desarrollo de mi vida y mi salud. Y por ende es tan importante tomar en cuenta estos 4 puntos que para nosotros son importantes. Por eso es necesario autocuidarse, ¿sí? El autocuidado es sumamente importante cuando nosotros hablamos del cuidado, del control de la salud integral. Estar atentas a lo que nos sucede, lo que pensamos y lo que sentimos, porque es muy fácil identificar que muchas veces nosotros estamos más atentos a lo que pasa por fuera de lo que nosotros somos, a lo que realmente importa, que es uno mismo. Y esto hace que nosotros tengamos que tomar en cuenta estos pequeños pasos. Cuando nosotros estamos pasando una dificultad, estamos enfrentando un momento difícil, una etapa compleja dentro de nuestro desarrollo, una situación que puede llevarnos o someternos incluso a momentos de elevado estrés, lo primero que nosotros debemos hacer es atender nuestra solicitud del cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo siempre te va a hablar. Es importante darnos cuenta que realmente si nosotros somos un poquito más perceptivos con lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, podríamos realmente hacer un cambio en nuestra condición de salud física.
Entonces, atender a esos pequeños síntomas, a esos pequeños signos que nos va dando como disparos nuestro cuerpo y nos está diciendo que algo está mal, que algo debo cuidar en mí, es algo que nosotros deberíamos tomarlo siempre como un primer paso, atender a nuestras necesidades. Una vez que hemos atendido esas necesidades, el siguiente paso es entender qué es lo que me está pasando, qué me pasa, por qué me está sucediendo, cómo fue que de pronto yo llegué a este punto. Y esto tiene que ver con el autoanálisis, ¿sí? Y debemos entender en algún momento, tratar de dar respuesta o solución a aquello que nos está sucediendo, porque generalmente toda condición física de salud está muy relacionada a la condición emocional. Si nosotros vemos y analizamos un poquito más a fondo, si es que estamos pasando por un momento difícil, una crisis de enfermedad, o de pronto en algún momento lo hemos padecido, te vas a dar cuenta, si haces un poquito un análisis retrospectivo, que generalmente las condiciones físicas de salud también van ligadas a una condición emocional. Entonces, entender esta situación es de vital importancia, porque si no entendemos lo que nos está pasando, es muy probable que nos sea muy difícil llegar al siguiente paso, que es el regular. Una vez que nosotros hemos entendido lo que nos está sucediendo y estamos encontrando el origen de la alteración, nosotros podemos empezar a regular esto. Puedo regularlo de varias maneras. Lo puedo regular desde una atención emocional que yo pueda estar requiriendo o de pronto tal vez la atención médica, clínica, farmacológica, un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Un tratamiento que ayude a revertir el cuadro por el cual yo estoy pasando y me ayude a regular y volver a una homeostasis, a un equilibrio de mi salud. Para ello es importante siempre adquirir conocimiento y por eso realmente en esta noche yo me siento muy feliz de tener a tantas personas con nosotros que están en este punto de adquirir conocimiento, de saber más, de conocer más, porque el conocimiento es riqueza y la riqueza pues siempre nos ayuda a tener mayor control sobre nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos todas estas herramientas, tomar decisiones se hace mucho más fácil y además somos más seguros de nosotros mismos. Entonces, esta parte de la toma de decisiones y la seguridad con la cual nosotros vamos a dar ese siguiente paso es realmente vital el adquirir el conocimiento necesario, saber dónde tengo que acudir, saber cuál debería ser el especialista al que yo debo llamar, al cual yo debo acudir, quién me puede dar ese apoyo, quién me puede dar esa ayuda profesional que yo necesito en este momento determinado. Y una vez que nosotros tenemos esta toma de decisiones, el siguiente punto es actuar. La procrastinación generalmente puede ser algo que en algún momento nos suceda en nuestras vidas y parte de ello también puede llevarse a tener situaciones difíciles y complicaciones dentro de nuestra salud, porque nosotros muchas veces no tomamos en cuenta nuestros hábitos reales, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos y los compromisos que asumimos, esos compromisos con los cuales asumimos un trabajo, los cuales asumimos cuando nosotros decidimos hacer algo, también debe ser tomado con nuestra propia salud. Y de esa manera nosotros podemos mejorar muchísimo más estas condiciones. ¿Qué es entonces la salud? Porque hasta ahora hemos hablado de la primera parte, el cuidado, ¿sí? Y ahora, ¿qué es la salud? Bueno, desde la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente se considera ausencia de las afecciones o de la enfermedad, ¿sí? Y en este caso, nuestro reto prioritario, nuestro reto mayor en el cuidado de la salud debería ser generar mayores espacios de atención integral adecuados, en este caso para la mujer, que vea a las mujeres como un ser biopsicosocial. Nosotras no podemos ser vistas desde un solo ángulo. Realmente es importante tomar en cuenta que se tome al ser como un ser biopsicosocial para poder cumplir los objetivos de la prevención de la salud, de las enfermedades y el cuidado
adecuado de la salud. Entonces, ese creo que es un reto que tenemos todos en la sociedad, nosotros como profesionales y pues los gobiernos y todos quienes estén involucrados, porque el cuidado de la salud es vital para el sustento de una sociedad. Hemos encontrado algunos datos muy importantes en el trayecto de todo lo que es la etapa de investigación, y es que cuando hablamos del cuidado integral de la salud de la mujer, hay datos que, si bien son bastante alentadores, pues también tenemos algunos datos que son, digamos que preocupantes, ¿no? Dentro de estos datos positivos, quizás entre comillas, pues está el hecho de que nosotras como mujeres se ha visto que somos algo más longevas que los varones, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, los datos y las cifras, nos dicen que la esperanza de vida en promedio llega aproximadamente a los 72,5 años, y que, bueno, se prevé que esto vaya a mejorar hasta el 2050, ¿no? Y dentro de esta cifra que tenemos, pues los hombres tienen un tiempo de sobrevida de 69 años versus a las mujeres que tenemos 72,9 años de vida. Y esto nos hace ser un poco más longevas que los varones. Pero esto es muy interesante, ya que en este caso, dentro de la morbilidad más elevada, nos encontramos nosotras. Nosotras como mujeres somos las que acudimos más a la utilización de estos servicios, principalmente cuando nos encontramos en las edades reproductivas. Cuando nosotras estamos en esta etapa de nuestra vida, es increíble ver que nosotras acudimos mucho más a la consulta médica que los varones. Y vamos a tener también algunas causas que son causas de la mortalidad. Y dentro de estas causas está el cáncer de cuello uterino, ¿no? El cáncer de mama, las enfermedades cardiovasculares como los infartos agudos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, etcétera. Y también el cáncer de pulmón, el cáncer pulmonar, es una de las patologías que cobra muchas vidas dentro de del grupo de las mujeres, ¿no? Y hay una situación que también nos afecta bastante como género, y es que en este caso las mujeres somos mucho más, o sea, padecemos mucho más de depresión. La depresión, si bien es una condición que se ha ido incrementando durante los últimos años y en el último tiempo ha sido mucho más visible en todas las etapas y facetas de la vida, la depresión nos afecta mucho más a nosotras y es más frecuente que en los varones, en una relación de 5 a 3 aproximadamente, ¿no? Y esto de la depresión, pues va a tener que ver también esos circuitos que nosotros tenemos y la forma diferente que tenemos de pensar, la estructura que nosotros mantenemos entre un hombre y una mujer, pues que son relativamente diferentes y que también van a afectar en alguna forma toda nuestra fisiología como tal. Y también hay una condición que es bastante frecuente en nosotras las mujeres y que generalmente se presenta en etapas tempranas de la vida, principalmente durante el periodo de la adolescencia, y son las lesiones autoinfringidas, ¿no? Y muchas veces también el no detectar a tiempo, al no reconocer que nosotros estamos pasando por una alteración emocional muy, muy fuerte que puede empezar como una ansiedad, continuar hacia el paso de la depresión y evidentemente llegar a una depresión mucho más profunda que puede llevar al suicidio. El no reconocer, el no identificar, el no entender a las personas que nos rodean, que están padeciendo esta alteración, el no identificar esos síntomas a tiempo, el pensar que realmente esta persona va a salir adelante en algún momento sola, puede de que muchos pacientes sí lo vayan a hacer. Va a haber una gran cantidad de mujeres que evidentemente van a salir de esos cuadros a partir de esto que hablábamos antes, que es el autocuidado, ¿no? Y esos pasos que hace un momento atrás les mencionaba.
Sin embargo, llegan momentos importantes en los cuales este tipo de condiciones como la depresión, la ansiedad y la depresión posteriormente, en realidad no se pueden autocontrolar solos, ¿no? Y necesitan de un apoyo. En algún momento será una psicoterapia, en algún momento podrá intervenir el psicólogo y si de pronto se observa que hay mayor sintomatología, pues será necesaria la participación de un psiquiatra. Y esto también es importante entenderlo. Hasta hace un tiempo atrás en la sociedad hablar de psiquiatría era como algo que las personas no aceptaban bien. Sin embargo, pues este es el medio que tenemos para ayudar clínica y farmacológicamente a una persona que realmente no puede mejorar sus condiciones por sí misma. Y esto puede ayudarnos a evitar, bueno, algunas de estas cifras de suicidio. Entonces, esta situación creo que es bastante importante y que se presenta en todas las etapas de la vida. Realmente la depresión no es una condición que sea específica de un grupo etario. Uno puede ver depresión en niños muy chiquititos, niñas muy pequeñas. Alguna vez hemos tenido que internar a alguna pequeñita hasta de 5 años con un tema de depresión. Entonces, esto no está libre de las edades no van a tener mucho que ver, tiene más que ver la condición social, el medio ambiente que nos rodea, ¿no? Otro dato que es alarmante es que hasta una de cada 3 mujeres podríamos llegar a sufrir agresiones físicas y sexuales en algún momento de nuestras vidas. Y esto pues a nivel Latinoamérica y creo que prácticamente en todas partes del mundo, la violencia es algo que no estamos pudiendo controlar, ¿no? Y es algo a lo que como mujeres estamos generalmente expuestas, ¿no? En el mundo, cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles en relación al embarazo y al parto. Y esto sí que es importante tomarlo en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de la muerte materna, no estamos hablando prácticamente de la muerte de una sola persona, de un solo ser. Y no solamente estamos hablando de que hay una ausencia física de una persona tan importante dentro del núcleo familiar, sino que realmente hay un momento de un espacio de ausencia total dentro de la familia y de un espacio probablemente irreemplazable para los hijos que se queden acá con vida, ¿no? Por otra parte, hasta el 2015 se vio que hasta el 51% de las personas que tenían VIH en el mundo eran mujeres y estas mujeres se encontraban principalmente en las edades entre 15 y 24 años. Y esto es también algo que nosotros debemos cuidar como sociedad porque todos podemos aportar en esta situación y en esta condición. Y esto tendrá que ver con la educación sexual oportuna, con tener mejores métodos y estrategias para poder llegar a los jóvenes desde el punto de vista de la educación, asumir las responsabilidades a quienes quienes estamos en relación directa con este grupo etario, a los profesores, a los maestros, a los padres en casa, a las personas que rodean a nuestros hijos. Es decir, todos podemos aportar, realmente todos podemos aportar, pero sin duda alguna el tema de la educación sexual es algo que generalmente se implanta o se implementa más dentro de la escuela que dentro del hogar y esa es una gran pena porque hay muy poca confianza entre los padres y los hijos. Y aunque esto no es una generalidad y aunque gracias a Dios vemos cada vez que hay una mayor comunicación entre padres e hijos sobre el tema y hay una apertura a hablar sobre esto. Todavía tenemos algunos jóvenes que nunca han recibido esta parte de la introducción de la educación sexual en sus vidas en ninguna etapa
por sus padres, ¿no? Y muchas veces, pues, no llega la información necesaria o la información de forma adecuada, considerando que la educación sexual no es una condición que en realidad se vaya a dar únicamente en la escuela secundaria, por ejemplo, o que tenga que ver específicamente con hablar de genitalidad y de métodos anticonceptivos. La educación sexual es mucho más que eso y debería empezar desde etapas tempranas de la vida. Por otra parte, dentro del núcleo familiar, en las comunidades, se ha visto que las mujeres son las que generalmente se encargan del cuidado del resto de los integrantes de la familia, del hogar, ya sea mediante un trabajo remunerado o no. Y esto también afecta en gran medida a la condición de salud que nosotras como mujeres llevamos. Porque en verdad, en este caso, cuando nosotras como mujeres nos encontramos dentro del rol o del papel un poco más de proveedoras del hogar por X y Z razón, porque muchas veces toca pasar por condiciones o situaciones difíciles dentro del núcleo familiar y debemos asumir esta responsabilidad como proveedoras del hogar. Esto no nos exime de las labores que en este caso nosotras ejercemos dentro de nuestros hogares, es decir, todos aquellos quehaceres que en este caso generalmente no son reconocidos y no son remunerados, aunque no fuera la condición de proveedoras la que nosotros tenemos. Esto ha generado una condición bien compleja dentro de las mujeres a nivel emocional que ha repercutido de forma física y que ha generado cierta marcación desde el punto de vista de la biodecodificación biológica. Cuando se identifica que muchas de estas alteraciones pues llegan a ser alteraciones que están relacionadas como por ejemplo los miomas uterinos, ¿no? Que son muy frecuentes después de los 30 años de edad, están muy relacionados a esta condición emocional que nosotras como mujeres nos toca pasar en alguna etapa de nuestra vida. Y esto es que si tú eres una mujer trabajadora, una mujer proveedora, ¿no? Y que de pronto estás siendo muy exitosa y reconocida en el ámbito laboral, pero ya estás por encima de los 30 años, hay todavía mujeres y varones dentro de la sociedad que empiezan a juzgarte, ¿no? Y la mujer no solamente asume una condición de vulnerabilidad en ese momento, pero realmente es mucha la presión que se ejerce sobre la mujer, ¿no? Esa presión emocional que muchas veces se realiza sin darnos cuenta, como por ejemplo el hecho de las frases típicas, ¿no? Se te va el tren, ya es muy mayor, no estás teniendo hijos, ¿no? Deberías ocuparte de construir un hogar, etcétera. Y pues probablemente no sea esa tu deseo, no sea ese el objetivo que tengamos de vida. Y por otra parte, a quien en este caso se ha dedicado íntegramente a la vida, se ha dedicado íntegramente a los hijos, al cuidado del hogar, mediante un trabajo que no es remunerado y que es poco reconocido por la sociedad porque se asume como que es una responsabilidad de la mujer. Entonces, en este tipo de condiciones, igual la sociedad empieza a juzgar a esta mujer, ¿no? Porque es como las típicas frases que se le dice, ¿no? Te has dedicado a ser mamá, te has dedicado a tener hijos, pero si tal vez hubieras sido profesional, si hubieras trabajado, si estarías ganando, ¿no? Y son condiciones emocionales que afectan muchísimo. Y es así que a partir de los 30 años de edad la mujer empieza a tener mayores dificultades a las alteraciones que pueden presentarse dentro del útero, pero también a nivel de la mama. Y estas condiciones realmente son situaciones que nosotros podemos prevenir, podemos cambiar y darle un giro dentro de la sociedad y seguramente tendríamos mejores condiciones de vida. Por eso vamos a hablar ahora cómo realmente debemos cuidar la salud de la mujer. Para cuidar la salud de la mujer debemos identificar primero los rangos de edad, ¿no? Porque cada una de las etapas tiene distintos tipos de manejo y de cuidado. Y hoy estoy segura que habemos tantísimas personas que estamos en el taller que
muchas de nosotras tendremos hijos, tendremos nietos, ¿no? Y es importante en este caso identificar cuáles son estas alteraciones más frecuentes y para ello vamos a identificar estos rangos de edad, ¿no? Y vamos a tomar esta clasificación de infancia que va desde los 0 años hasta los 6 años de edad, cuando ya está entrando como a la etapa escolar, la niñez que va desde los 6 hasta los 12 años, la adolescencia que va a empezar aproximadamente a los 13 años y bueno, de acuerdo a la distinta literatura podrá llegar a los 18, 20 años, la juventud entre los 18 y los 25 años, la etapa adulta entre los 25 y los 60 años y esa etapa del adulto mayor que va por encima de los 60 años, ¿no? Y para todas las etapas, absolutamente para todas las etapas que hemos mencionado, lo más importante siempre va a ser escuchar nuestro cuerpo. Todo síntoma que nuestro cuerpo nos dé es una clara señal de que algo nos está pasando y de que probablemente algo no está bien. Entonces, debemos ser sensibles a lo que nos está pasando. Y algo que yo veo muy frecuentemente en la consulta es el tema del dolor. De por sí, cuando nosotros somos médicos, trabajamos mucho con este tema del dolor, ¿no? Pero es increíble ver cómo a veces el dolor, que siempre va a ser una señal y una de las principales alertas, ¿sí? De nuestro cuerpo, de decirnos, ojo, ¿no? De mandarnos esa señal y de decirnos algo no está bien, muchas veces se llega a normalizar, ¿no? Y lo que a mí me gustaría que de este taller nos llevemos es que realmente el dolor no es normal, no existe un dolor normal. Porque muchas veces llega a la consulta alguna paciente y cuando preguntas, ¿no? ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Sientes algún dolor en el cuerpo? Algunas veces dicen lo normal, ¿no? ¿Y cómo es eso de lo normal? ¿No? Bueno, sí, me duele la cabeza generalmente muy seguido, me duele muy frecuentemente. O de pronto incluso normalizamos los dolores menstruales, ¿no? Es como, no, sí, este es un dolor normal, es lo de siempre. Y esto no es tan así porque en realidad el dolor es una señal, ¿no? Entonces, el dolor no puede ser normalizado. Y también es importante tomar en cuenta que todo, absolutamente todo en nuestro organismo va a tener siempre una respuesta. Y es que todo lo que ingresa a partir de nuestros sentidos se convierte en un estímulo para nuestro cerebro que va a generar una respuesta fisiológica en el organismo y que va a tener una unión, una comunidad, una comunión, mejor dicho, entre lo que van a ser nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema endocrinológico y realmente esta triangulación que se forma va a generar definitivamente sintomatología física en cada uno de nosotros. Entonces es importante tomar en cuenta que todo lo que nos rodea es lo que nos puede dar bienestar o lo que nos puede sacar de ese equilibrio y de esa salud. Y en este caso, yo quiero hablarte hoy de 3 cosas importantes dentro de la condición física de una mujer. El primero es el poder de la palabra, ¿sí? Nosotros generalmente no asociamos al poder de la palabra con la salud. Y esto tiene una gran repercusión. El poder de la palabra es fundamental. La palabra realmente puede hacer a una persona grande o la puede destruir. Y cuando te hablo de destruir, no te estoy hablando únicamente de que emocionalmente te vayas a sentir mal, sino que realmente puedes llevarte a condiciones físicas que se vayan a presentar y que te puedan hacer candidato a la visita, a la consulta de un médico. Entonces, el poder de la palabra que generalmente va a darse a raíz de las personas que nos rodean, desde nuestro núcleo familiar, nuestros padres cuando somos más pequeños, más grandes, nuestros hijos, la pareja, ¿no? Los amigos, nuestro espacio de trabajo. Cuán importante es cuidar el poder de las palabras. Aún en nuestro espacio laboral, muchas veces como jefes, muchas veces como
subalternos, independientemente del cargo en el que te encuentres, no cuidamos las cosas que decimos. Y nos cuesta muchas veces tener un filtro entre lo que pensamos y lo que decimos, y no somos empáticos con el resto de las personas. Y esto es una condición que puede alterar la parte física de nuestra salud. Otro punto importante que nosotros debemos valorar es la coherencia entre lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros, y bueno, nosotras en general debemos ser honestas con nosotros mismos. Esto muchas veces no se toma en cuenta, pero a la larga produce inflamación dentro de nuestro cuerpo que va a generar distintos tipos de patologías, porque hay una liberación importante de citoquinas, hay una liberación importante de sustancias dentro de nuestro organismo que van a producir en algún momento inflamación, y que esa inflamación nos puede llevar a ese desequilibrio de la salud. Y esta coherencia entre lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos, muchas veces nos traicionamos a nosotros mismos. Es decir, te pongo un ejemplo. En el trabajo hay una persona que no me cae nada bien, es una persona que de pronto yo no comulga quizás capaz con mis principios, o simplemente no me cae bien. Y entonces eso yo lo pienso en mi cerebro, yo lo tengo asimilado, que no me cae, que es una persona con la que yo no me voy a llevar bien, pero de pronto había sido mi jefe y de pronto yo dependo de esa persona. Entonces, lo que yo pienso es una cosa versus a lo que yo digo. Y de pronto cuando digo, voy a echarle flores, voy a decir que todo está bien, que es una gran persona, ¿no? Y cuando nosotros hacemos algo, tampoco estamos en coherencia con lo que en verdad realmente pensamos. Y es que nosotros estamos como que halagando, elogiando, muchas veces hasta un presente, ¿no? Y entonces no hay esa integridad, no hay esa coherencia y esa secuencia de pensar, decir y hacer. Esto en una vez no pasará nada, en dos veces no pasará nada, pero pasará el tiempo, pasarán los meses, pasarán los años, y si nosotros mantenemos este tipo de actitud, que es relativamente frecuente no con una persona, sino con varias, y no es solamente en el trabajo, sino también con la familia, con los amigos, etcétera, entonces llega en un momento también a cobrarnos facturas en nuestra salud. Y por último, es un punto que quiero tocar esta noche, son esos pensamientos rumiantes, esos pensamientos que nosotras como mujeres generalmente tenemos, ¿no? Y son esos pensamientos repetitivos sobre las cosas que generalmente no nos va bien. Muchas veces tenemos momentos y situaciones difíciles y complejas, y de pronto ese pensamiento de porque yo no me pude defender, alguien me trató mal, alguien me hizo daño, ¿no? Y entonces de pronto esa situación es algo que no puede salir de mi cabeza, y está como ahí un pensamiento rumiante y dando vueltas y vueltas una y otra vez, y yo misma estoy volviendo a cometer el error porque yo me estoy generando una dificultad con el poder de la palabra, porque además yo misma me estoy autodiciendo, ¿no? Qué tonta fui, cómo no dije esto, o qué barbaridad, cómo soporté tal cosa, cómo no hice esto, cómo no respondí de tal manera. Entonces, además estamos agregando el poder de la palabra y nos estamos haciendo muchísimo daño a nuestra salud. Es importante también tocar este otro tema, y es que es importante saber cuáles son los problemas que pueden presentarse en la salud y la condición de la mujer, ¿no? Y van a haber varios, van a haber trastornos ginecológicos, por ejemplo, ¿no? Que son muy propios de nosotras las mujeres y que están en relación a, por ejemplo, irregularidades menstruales, ¿no? Incontinencias urinarias. Las incontinencias urinarias, pues muchas veces se van a dar en personas un poco más mayores, de 40 años, que hayan tenido además partos naturales, ¿no? Y puede haber un montón de situaciones y condiciones que nos llevan a la incontinencia urinaria, trastornos del piso pélvico, lo propio, los miomas uterinos, de estos tumores benignos que estábamos hablando hace un momento atrás y que muchas veces son bastante frecuentes dentro de las mujeres por encima de los 30 años, ¿no? Vaginosis bacterianas, vaginitis, inflamaciones, ¿no? Que se generan dentro de la vagina de la mujer.
pues dentro de los trastornos ginecológicos capaz sean los más visitados en la consulta, entre tantos otros que existen. Los trastornos relacionados al embarazo, es importante tomar en cuenta que en las mujeres hay y debería existir cuidados previos al embarazo. Por lo menos tener a nuestras pacientes que realmente quieren ser mamás y que quieren programar su maternidad, tener estos encuentros médicos, estos encuentros con los especialistas 3 meses antes del embarazo, ¿no? Para que podamos identificar cómo está la condición física de la salud, no solamente de la mamá, sino también del papá, generar prevención, realizar otro tipo de cuidados y controles laboratoriales también que nos ayuden a tener un mejor resultado epigenético dentro de nuestro producto que va a ser nuestro bebé. Durante el embarazo también hay algunas alteraciones, durante el parto, durante el posparto, ¿no? Los abortos, ya sea que estos abortos puedan ser abortos espontáneos o que puedan ser abortos producidos o provocados, los partos prematuros, que también pueden generar algún tipo de complicación, no solamente para el niño, no solo para el recién nacido, sino también para la mamá. Y bueno, toda esta situación y condición emocional a la que se enfrentan los padres y la familia cuando está pasando algún tipo de alteración dentro de este periodo. Los defectos congénitos que de por sí llevan con ellos una etapa y un periodo de duelo que es normal y natural que lo viva cada una de las personas y de las parejas que reciben niños con algún tipo de anomalía congénita, ¿no? Pero que es importante siempre el apoyo y la ayuda profesional que nosotros podamos brindar, psicólogos, psicomotricistas, médicos, ¿no? Acá yo creo que es importante el trabajo multidisciplinario que tenemos y el papel y rol que tenemos los servidores de la salud, ¿no? La depresión durante y después del parto. Esto es sumamente importante y no siempre se identifica de forma temprana y de forma oportuna. Y esto realmente tiene una condición que no solo va a afectar durante el momento del ya sea el embarazo o después del parto, sino que va a tener una repercusión muy importante en la vida futura de nuestros hijos. Porque cuando nosotras nos encontramos como mujeres con depresión postparto, muchas veces en el peor de los escenarios, sentimos un cierto rechazo por nuestro bebé en esos primeros momentos de su vida y son los momentos más importantes y definidos para el futuro de su vida, para que nosotros le podamos ayudar a tener un mejor control, un mejor manejo del estrés, ya que el apego precoz, el darle caricias, el estar muy cerca de nuestros bebés en esta primera etapa después del nacimiento, ayuda a que haya liberaciones importantes de gluconeurotransmisores que son los que nos van a permitir más adelante en nuestra vida futura tener un mejor control y manejo del estrés. Entonces, cuando hablamos del estrés, realmente esta parte de la atención, de la depresión y todos los cuidados que podamos tener durante el embarazo, antes, durante y después del embarazo son sumamente importantes. Existen también los trastornos de la infertilidad y aquí es importante identificar de forma oportuna las causas y si se pueden tratarlas, hacer el tratamiento oportuno y si, bueno, en este caso no hay manera de revertir ningún tipo de condición, seguramente tomar en cuenta también la parte y la condición emocional por la cual va a atravesar esta mujer. Los trastornos y alteraciones propios de la mujer, como el síndrome de Turner, el síndrome de Rett, que son alteraciones genéticas estructurales, ¿no? Que afectan única y específicamente a las mujeres y que, bueno, tendrán sintomatología especial para cada una de ellas y que, bueno, son muy propias nuestras, ¿no? El cáncer de ovario, el cáncer de útero, el cáncer de cuello uterino, que son alteraciones específicamente nuestras.
Las alteraciones relacionadas a la salud integral de la mujer nos brinda ciertos desafíos propios de la mujer en las diferentes etapas de la vida y va desde el momento que somos bien chiquitas con ciertas condiciones que nos toca afrontar, la menarca, esa primera menstruación, que no para todas va a ser una condición en la que sea aceptada y conocida desde el inicio y compartida y hablada también de forma adecuada. La menopausia, que es otra etapa de nuestra vida bastante dura, emocional y físicamente. El inicio de la vida sexual, esta es importantísima porque de este inicio de la vida sexual va a depender cómo nosotros vamos a manejar nuestra sexualidad y el placer que nosotros vamos a percibir en el transcurso del tiempo de nuestra vida. Y esa primera relación sexual, ese primer contacto sexual tiene una repercusión importantísima dentro de los circuitos de memoria de nuestro cuerpo. Y el cuerpo realmente hace esa condición, ¿no? Tiene esa condición y esa capacidad de memoria que puede hacer que esto sea bastante bonito, muy lindo, y caso contrario podría ser algo muy complejo que nos aleje por completo de ese placer que deberíamos sentir como mujeres. La violencia física está presente en todas las etapas de la vida de distintas formas. La violencia emocional contra la mujer, esta tiene una repercusión mucho mayor eh, porque no solamente afecta a nivel anímico, como muchas veces las personas piensan, sino que todas esas condiciones, como ya lo hemos hablado hace un momento atrás, repercuten dentro de las condiciones físicas de salud de la mujer. Entonces vamos a entrar a ver por etapas de vida específicamente. Vamos a hablar ahorita de la infancia y de la niñez, qué desafíos nos presenta y cómo nosotros deberíamos revisar. Cuando nosotros estamos hablando de esta etapa de la infancia y la niñez, estábamos hablando de aquellas niñas que iban desde los 0 a los 6 años. En ese momento, como mamás, nosotras debemos identificar en nuestras hijas, primero que tiene que haber un control con el especialista, con el pediatra. Durante el primer año de vida debería ser una vez cada mes ese control de niño sano, independientemente de que mi hijo no se haya enfermado. Lo ideal fuese que no le pase nada, ¿sí? Pero en este caso es importante que como mamás, durante el primer año de vida, llevemos a nuestros hijos una vez cada mes a la consulta de pediatría. Cuando pasa el primer año, esta consulta será un poco más pausada, un poco más esporádica y tendremos entonces espacios mayores para poder hacer el control hasta que llegará un momento en el que nosotros tengamos la necesidad quizás solamente de visitar una vez por año al pediatra, ¿no? Pero siempre va a ser importante hacer estos controles para cerciorarnos de ese bienestar físico, de ese bienestar mental y ese bienestar social, porque en la consulta que nosotros vamos a tener con el pediatra nos ayudará a identificar el crecimiento y desarrollo en las distintas etapas que va a atravesar este niño, de acuerdo a los percentiles que nosotros tendremos, y bueno, vamos a tener ese cuidado y ese desarrollo integral de nuestras niñas. Debemos tomar en cuenta que esta es una etapa vital de prevención de la salud mediante las vacunas, ¿no? Y el cumplir con ese cronograma de vacunas establecido es importantísimo porque eso nos ayudará a tener una mejor condición de vida más adelante. Los hábitos de higiene son sumamente importantes durante esta etapa, ya que los niños van a empezar con la etapa de la exploración, querrán explorar, querrán ver, querrán tocar, palpar, ¿no? Y pues es inevitable que estén en espacios muchas veces que no estarán del todo 100% limpios, ¿no? Entonces los hábitos de higiene son importantes. La salud ambiental, cuando nosotros hablamos de la salud ambiental, es esa salud que se va a generar a través del entorno que tiene esa pequeña, ¿no?
cómo es la relación de los papás, cómo es la relación de donde nosotros tenemos con las personas que nos rodean, tal vez vivimos en casa de los abuelos, ¿no? Y todo lo que sucede alrededor de los niños están todo el rato con sus radares bien encendidos. Tú puedes estar pensando que el niño está jugando y viendo otra cosa, pero él está atendiendo y ella está atendiendo absolutamente todo. Entonces, esa salud ambiental, cuidar el poder de la palabra que te decía, el saber educar a nuestros hijos, el enseñarles con amor, el hablarles con cariño, el valorarlos, el no anularlos en el momento de su etapa de desarrollo es fundamental. Las palabras de no hagas, eres una tonta, estás haciendo mal, ¿no? Cosas que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Las palabras salen de la boca sin pensar, no tenemos un filtro y no nos estamos dando cuenta que cuando queremos corregir una acción, en realidad también estamos generando una dificultad dentro de nuestros niños. El poder hacer ejercicios durante este último tiempo y mucho más después de la pandemia, hemos visto que los ejercicios son menos frecuentes en los niños y es sumamente importante realizar estos ejercicios. Y estos ejercicios con los juegos que se hacían antes, ¿sí? Estos juegos que nosotros podemos hacer entre 2, entre 3, entre 5 personas, que participen todos los miembros de la casa, ayuda increíblemente al desarrollo de ese niño y esa niña. En esta etapa de la vida, todo lo que nosotros hagamos con nuestros hijos es los cimientos de la vida futura. Son los cimientos de la vida futura. Entonces, cuando nosotros jugamos, no solamente estamos cuidando de su salud física, sino también estamos ayudando al desarrollo del aprendizaje, estamos desarrollando muchas áreas del cerebro de nuestros niños que van a estimular a futuro. Entonces, esos ejercicios son importantísimos, más allá de que nos va a ayudar también a prevenir las enfermedades, ¿no? La nutrición. Cuando hablamos de nutrición, no nos referimos únicamente a que tiene que comer esto o lo otro, o sí tiene que tener este tipo de suplementos, que sí son buenos en determinadas etapas de la vida, sino más bien estamos hablando de una alimentación saludable, una alimentación que esté fuera de lo que es en este caso las grasas trans, ¿no? De la comida chatarra, que es tan frecuente y que les gusta después muchísimo a los niños, porque estas también, los estudios han demostrado que sí cambian la masa encefálica, ¿no? Y realmente si queremos tener un mejor desarrollo cognitivo en las etapas posteriores de nuestros hijos, deberíamos tener muchísimo cuidado con la alimentación. La socialización con el medio, cómo se lleva con el entorno, cómo se lleva con los amiguitos, cómo se desenvuelve dentro de un espacio es importante. Y dentro de las alteraciones más frecuentes en esta edad, generalmente están las infecciones respiratorias, ¿no? Que son principalmente en este tiempo, acá en Bolivia, que estamos pasando y entrando ya a una etapa de frío. Las enfermedades respiratorias son bastante frecuentes y es importante que cuando nosotros vemos síntomas de las infecciones respiratorias, no pensemos que se va a pasar, principalmente ahora que estamos teniendo muchas mutaciones y que esos resfríos probablemente se puedan llegar a complicar. Entonces sí es importante tomar en cuenta que las infecciones respiratorias son un punto que debería hacernos entrar en reflexión para poder visitar al pediatra. Las infecciones urinarias en las mujeres en todas las etapas de la vida son bastante frecuentes debido a la anatomía de nuestro cuerpo, ¿no? Y las mujeres, en este caso, cuando son más chiquitas, ¿no? Muchas veces, si no tenemos correctos cuidados y hábitos de higiene, es un poquito quizás frecuente que se presenten estas infecciones urinarias. Y estas infecciones urinarias en las primeras etapas de la vida, cuando están en el primer año, dentro del primer año de vida,
Las bebés y cursan con infecciones urinarias, generalmente cursan con fiebres muy elevadas. Y estas fiebres muy elevadas también pueden tener repercusiones y complicaciones futuras si nosotros no sabemos controlar a tiempo. Entonces, como mamás, yo les recomiendo de verdad que cuando tengas niños chiquitos en casa, acudas al especialista, vayas, visites a tu pediatra de cabecera cuando de pronto se presentan algún tipo de alteraciones en nuestros niños, en nuestras niñas, porque es de vital importancia para que tengamos mejores resultados. Las infecciones digestivas, pues también son bastante frecuentes en esta etapa, por lo que mencionábamos hace un momento atrás, la malnutrición, que va a depender específicamente de cuánto yo le dedico de tiempo y de control como mamá y como papá también, porque esto no es únicamente de la madre, no es una función únicamente de la mujer, pero sí como padres, cómo nosotros nos estamos dedicando a la nutrición de nuestros hijos. Es muy frecuente también los traumatismos, las alergias, entre tantas otras. Dentro de la adolescencia y la juventud, lo primero que sucede son esos cambios físicos y psicológicos, ¿no? Que también hacen que la parte de la condición social también vaya a cambiar, ¿no? Es decir, que los chicos ya están en una etapa en la que no me miren, no me hablen, más o menos, ¿no? Entonces, esa condición de los niños más alegres, más de estar todo el tiempo con mamá, con papá, con los hermanos, los amigos, pues cambia un poquitito en la etapa de la adolescencia. Acá es donde debería darse mayor énfasis, sí, a la educación sexual y reproductiva, aunque como te decía ya hace un momento atrás, la educación sexual debería empezar desde edades tempranas de la vida, porque no se trata solamente de hablar de genitalidad y métodos anticonceptivos, ¿no? La anticoncepción y cuidado de enfermedades de transmisión sexual es vital durante esta etapa porque ya los estudios han demostrado que cuanto más hablamos de la sexualidad y de anticoncepción, menos dificultades tenemos más adelante con lo que son los embarazos no deseados en adolescentes. Hay una alta tasa de embarazos no deseados en adolescentes en toda Latinoamérica. Es realmente muy asombrante que tengamos tantísima cantidad de jovencitas que se encuentran en embarazo dentro de las edades entre los 14, 15, 16 años hasta los 18 años de edad, donde van a probablemente tener bastantes dificultades, no solamente físicas en el momento del desarrollo gestacional, sino también emocional para poder asumir una responsabilidad como la de ser mamá. Entonces, el hablar de métodos anticonceptivos, el poder tener la confianza como papás con nuestros hijos es importante. Las vacunas del virus del papiloma humano ya están presentes dentro de toda Latinoamérica y es importante que si tienes hijas en el rango desde los 14 años para adelante, sí que sea bueno, ¿no? Hacer esta prevención porque nos ayudará a prevenir el cáncer de cuello uterino, que es una de las principales causas de mortalidad dentro de las mujeres. Hay alteraciones frecuentes como, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, y esto debido a que muchas veces nuestros jóvenes no saben utilizar de forma correcta y adecuada el condón, por ejemplo, algo que muchas veces se da por sobreentendido, de que los jóvenes ya saben, de que ellos tienen el conocimiento de todo, y esto no es así, te lo puedo asegurar. Yo soy docente universitaria por muchísimos años en el ciclo inicial de medicina, en el primer semestre, y precisamente doy el área de embriología general, donde hablamos específicamente de métodos anticonceptivos, y siempre que llegamos a este punto, los jóvenes creen que lo saben todo, ¿no? Y cuando estamos hablando de anticoncepción y cuando ya tenemos que hablar de esto, pero hacerlo bien, no sucede, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos empezar a tomar en cuenta de que esto no es mágico, no lo vas a saber de la noche a la mañana y si como papás nosotros todavía no sabemos cómo explicar a nuestros hijos, pues acudan a un ginecólogo, un especialista, un médico que pueda ayudar y orientar a sus hijos. El consumo de alcohol, tabaco y drogas también empieza a ser más visible dentro de esta edad
y puede llegar a ocasionar grandes dificultades dentro de la salud de la mujer, ¿no? Los embarazos no deseados, los traumatismos que siguen presentes, la violencia, y acá ya no solamente es una violencia física, emocional, sino que la violencia sexual va y puede llegar a tener además consecuencias de embarazos no deseados, malnutriciones y trastornos alimentarios, desde problemas de obesidad hasta dificultades de anorexia, bulimia, entre otros. La depresión, que se presenta mucho más fuerte dentro de esta edad, dentro de este rango de edades. El acné, que les ocasiona una situación emocional muy, muy severa a los jovencitos porque no les gusta, no se sienten bien con ello. Pues bueno, hay un montón para hablar sobre eso, ¿no? Y cuando nosotros estamos en la edad adulta, en la etapa reproductiva, es importante tomar en cuenta la asesoría preconcepcional, porque cuando nosotros estamos con un objetivo de vida y dentro de nuestro objetivo de vida se encuentra ser mamás, sería importante tener esa asesoría preconcepcional, por lo menos 3 meses antes de buscar el embarazo, ¿no? El control prenatal, que es fundamental, el control prenatal debería ser dado una vez cada mes durante toda la etapa del embarazo y durante el último mes de gestación, que debemos acudir a nuestro ginecólogo una vez cada semana, y durante la última semana antes de la fecha probable de parto, ya deberíamos visitar a nuestro ginecólogo cada día. Y esta es la frecuencia de visitas que deberíamos tener generalmente en un control prenatal, ¿no? El acompañamiento gestacional, que hace que nosotros podamos tener un mejor cuidado y control, no solamente físico, sino emocional, y puedes buscar a un médico especialista, puedes buscar a una dula, ¿no? Una dula certificada que sea capaz de poder realizar este procedimiento. El apoyo emocional, muchas veces tal vez es importante también tomar el asesoramiento psicológico cuando de pronto, por ejemplo, nosotras en el momento del embarazo se identifica que hay algún tipo de alteración o defecto congénito con el que está viniendo nuestro bebé. Esto nos va a generar a todos, y es normal y es natural que todos tengamos y vayamos a pasar por una etapa de duelo, de una etapa de pérdida, de aquello que nosotras nos hemos imaginado, porque todos imaginamos, idealizamos lo que queremos, idealizamos a nuestro a nuestro bebé, ya lo vemos, ¿no? Esa relación viene con un tipo de alcohólica. Esto hace que ese mundo que nosotros creamos en nuestra mente se derrumbe por completo, ¿no? Y todos, absolutamente todos, vamos a llegar a pasar por una etapa de duelo que puede ser más o menos mejor regulada que otros, pero muchas veces será importante tomar el apoyo emocional, apoyo psicológico que nos puedan dar, ¿no? Y las alteraciones más frecuentes dentro de esta etapa pueden ser la infertilidad que se puede producir y que bueno, tiene distintos tipos de causas, los problemas hormonales, problemas con la sexualidad también son importantes dentro de esta etapa, la presencia del cáncer, las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, alteraciones de la tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿no? Alteraciones cardíacas, etcétera, la obesidad, la ansiedad y la depresión, que como les decía ya está generalmente presente en todas las situaciones, ¿no? Y cuando estamos en la etapa adulta del climaterio ya como tal, acá es importante la prevención, ¿no? La prevención a partir del uso de terapias adecuadas, ¿no? De cada mujer y de acuerdo a las situaciones diferentes, alteraciones quizás propias como la osteoporosis o enfermedades vasculares que sí pueden estar presentes en esta etapa también. Y recomendamos siempre un estilo de vida saludable, una dieta saludable, una dieta balanceada, equilibrada, que no tenga tanta cantidad de grasa, ¿no? Que realmente tenga un equilibrio dentro de los nutrientes. Realizar actividad física es sumamente importante. La actividad física va a ayudarnos muchísimo durante esta etapa a controlar y manejar de mejor manera estos cambios hormonales que de por sí ya se van dando dentro del organismo, y nos va a ayudar a mantener además ese equilibrio emocional, pues nos ayudará a liberar ciertas endorfinas que nos harán sentirnos mejor.
La actividad mental, el realizar actividad mental es también muy, muy importante porque la actividad mental nos ayudará a prevenir y tener menos cantidad de riesgo de otro tipo de alteraciones más adelante. El tener una filosofía de vida. El tener una filosofía de vida nos va a ayudar a mantener y mejorar las condiciones de estrés. En esta edad es muy frecuente ver en la consulta que las mujeres llegamos siempre casi todas con la misma historia, ¿no? Tenemos las mismas dificultades, nos afectan las mismas cosas, ¿no? Generalmente son las afecciones en esta edad, las afecciones emocionales, ya no van con el yo, van con la familia, ¿no? Es decir, con los hijos, la condición de comunicación que nosotros podamos llegar a tener con la pareja, la actividad que tengan nuestros hijos, si nuestros hijos están casados o no están casados, se convierte en una preocupación constante para las mamás en esta etapa de la vida, ¿no? Y eso hace que de pronto muchas veces entren en condiciones complejas de estrés y este estrés que no está siendo desarrollado de manera adecuada muchas veces lleva a la depresión y esta depresión muchas veces lleva a un desequilibrio de la salud. Entonces es muy frecuente ver a las mujeres en esta edad pasear por todas las especialidades de la medicina porque están manifestando distintos tipos de sintomatología que son propias del estrés, pero que en ese momento no se está dando cuenta, no se está identificando de forma temprana y oportuna y entonces visita a los especialistas cuando en realidad el origen de la alteración tiene que ver específicamente con el estrés. Y cuando manejamos un poquito mejor esta parte, mejora la condición de salud que tiene la mujer, ¿no? La comunicación con la pareja, cuando nosotros tenemos pareja en esta etapa, es sumamente importante debido a que ese poder de la palabra que ya te decía hace un momento atrás, el hecho de sentirnos escuchadas, ¿no? Y hay un punto importante en la comunicación y es la vida sexual. Muchas veces es pregunta en la consulta, ¿no? Todavía podemos tener una vida sexual, es más o menos interesante, lo disfruto más o menos, pues probablemente depende mucho de cómo voy a manejar esta etapa de mi vida, ¿no? No se habla mucho cuando estamos en esta edad de la vida sexual y no es un sinónimo de que en este caso tenga que desaparecer de nuestra comunión de pareja, ¿no? Sino que evidentemente cambia un poco el cómo se va a llevar a cabo y el entenderse entre pareja. Y es importante que visiten juntos como pareja a su ginecólogo para que les pueda orientar con todo lo que hoy en día tenemos para mejorar la condición de vida sexual en esta etapa de la vida, ¿no? Y dentro de las alteraciones más frecuentes está la sequedad vaginal por esos cambios hormonales que nosotras vamos sufriendo. La incontinencia urinaria a esta altura sí ya es un poquito más evidente, más visible. Los bochornos que son tan molestos para nosotras como mujeres, alteraciones inflamatorias como la artritis, ¿no? La salud bucodental también ya se empieza a ver afectada y todo esto va a hacer también que cuando no tenemos una correcta salud bucodental, puede de que nosotros no tengamos una correcta absorción de nuestros nutrientes y eso también puede llevar a algunas alteraciones gastrointestinales. Ya casi para terminar, porque creo que nos hemos pasado del tiempo, ¿cómo prevenimos esas enfermedades de la mujer, no? Yo quiero dejarte en esta noche este ABCD de una vida saludable, porque esta es la clave para que nosotros podamos prevenir las enfermedades, todas estas que estábamos hablando. Primero, la alimentación saludable y una actividad física. Esto es algo que no nos puede faltar en ninguna de las etapas de la vida. Sí cambiará la cantidad, cambiará un poco el consumo de nutrientes más o menos dependiendo de la edad en la que nos encontremos, del grupo etario en el que estemos, pero una alimentación saludable y una actividad física son la base de toda buena salud. El bienestar general con el estilo de una vida saludable, ese bienestar general, físico, psicológico, ese bienestar emocional que nosotros podemos llegar a tener es sumamente importante. El cuidarnos de los riesgos y de las agresiones de todo tipo. No permitir que nadie nos haga sentir de menos, no permitir que realmente hayan personas que destruyan nuestra esencia, que destruyan nuestro ser, que nos hagan sentir
que no podemos, que no somos nada, ¿no? Esas frases como no sirves para nada, todo lo que haces está mal, nada puedes hacer bien, ¿no? Son cosas que muchas veces uno escucha, no solamente de la pareja, puedes escucharlo de los amigos, de la familia, puedes escucharlo hasta de un jefe, ¿no? Y son cosas que no debemos permitir que suceda, debemos cuidarnos, así como cuidamos cuando estamos manejando nuestro coche, cuando salimos en el tráfico, de que nadie nos choque, de que no nos choquemos tampoco contra nadie, es igual. Nosotros prevenimos los riesgos todo el tiempo en nuestra vida y debemos aprender a prevenir los riesgos en contra nuestra, es decir, aquello que nos quieren hacer daño. Es importante alejarnos de todo tipo de agresión, identificar bien a las personas que nos rodean, tener en cuenta lo importante de tener una buena persona a nuestro lado, alguien que nos ayude a crecer, ¿no? Y por último, disfrutar de cada etapa de manera natural y positiva. Disfrutar de todo lo que tenemos. Es importante disfrutar no de lo que queremos, sino de lo que tenemos, porque muchas veces nos podemos pasar la vida esperando a tener lo que queremos y nunca ser felices con aquello que nosotros ya tenemos. Entonces, eh, dejemos un poquito de lado muchas veces esto y aprendamos a disfrutar el aquí, el ahora, en lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos y lo que cada día vamos creciendo. Por lo tanto, respetarnos, amarnos, cuidarnos y querernos va a ser esa base para poder prevenir las alteraciones y las enfermedades de la mujer. Como mujer, cuídate, ¿sí? Si necesitas apoyo, búscalo, recurre, si es que te sientes mal, acude a tu médico de cabecera, acude a un psicólogo, acude al personal de salud con el que te sientas más a gusto. Por último, una amiga, la familia, la pareja, es importante, ¿sí? Lo único que te pido es que no te calles, porque callarnos hace mucho daño. Están ahí los pensamientos rumiantes y están todo el momento generando estímulos que van liberando ciertas sustancias en nuestro organismo que pueden llegar a producir inflamación en algún momento. Tu salud está en tus manos. Quiero agradecerte profundamente por estar esta noche conmigo, así que muchísimas gracias. Gracias, Adrián. No, muchísimas gracias a usted, doctora Brita, por acompañarnos el día de hoy nuevamente, de dar un nuevo taller como es el que tuvimos el día de hoy. Si desean igual tener una consulta con nuestra doctora, más adelante en nuestra página y en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo pues las redes sociales de nuestra expositora del día de hoy para que puedan tener ya una cita más personalizada. Bueno, ahora sí vamos a apresurarnos con las preguntas. Por favor, vamos a pedir a todos los participantes, tanto de nuestra sala de Zoom número 1 como de la sala de Zoom número 2 y Facebook, que realicen, bueno, mejor dicho, que la sala número Zoom 1 levanten la mano para realizar las preguntas y en nuestra plataforma de Zoom 2 y en Facebook realicen las preguntas mediante los comentarios, por favor, para que los podamos leer. Bien, vamos a esperar entonces. Antes, doctora, de llegar con nuestras preguntas y que hagan, bueno, ya tenemos una pregunta acá, ya estamos comenzando a tener preguntas. Muy bien. A ver, bueno, comencemos por favor con la profesora Blanca Isabel. Muy buenas noches, por favor. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta? Está muy buenas noches. Primeramente felicitar, ¿no? Por los talleres que nos imparten, siempre son útiles para poder seguir capacitándonos día a día. La pregunta que tenía para la doctora es, ¿cuán beneficiosos son los ejercicios para fortalecer el piso pélvico, ¿no? Porque pasados ya los 30 años, 40, 50 años, incluso se ha escuchado de descenso de matriz, que pone en mucho riesgo la vida de las mujeres, o en otro caso que quizás es muy particular, la pérdida del útero por una histerectomía. ¿Cuán beneficioso, doctora, son estos ejercicios o son necesarios estos ejercicios del piso pélvico? Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Bueno, los ejercicios del piso pélvico sí son bastante importantes, principalmente cuando nosotras como mujeres hemos tenido partos naturales y muchas veces varios partos naturales, ¿no?
Esto además no solamente nos ayuda a prevenir, en este caso, la incontinencia urinaria, el descenso de vejiga, sino también en este caso nos ayuda a mejorar la condición de nuestra vida sexual también. Y estos ejercicios son buenos y positivos. Existen muchos tipos de técnicas diferentes para poder realizar este ejercicio, esta actividad, y buscar al especialista necesario, con el que uno nos sintamos más conectados, ¿no? Confiemos en lo que nos dice y hagamos las técnicas que nos recomienden, nos ayudará bastante. Es importante realizar estos ejercicios, principalmente para las mujeres que, como les decía, ya hemos tenido partos naturales, ¿no? Y más si hemos tenido 2, 3 partos naturales, son importantes, nos ayudan muchísimo, son muy beneficiosos. Muy bien, bueno, ahí estuvimos respondiendo la pregunta de Blanca. Gracias por asistir el día de hoy. Vamos a continuar entonces con nuestras demás preguntas. Recuerden que en nuestra sala de Zoom uno puede levantar la mano si es que tiene una pregunta con nuestra expositora y dejar sus comentarios en la plataforma de Zoom número 2 como en Facebook. Así que vamos a estar esperando sus preguntas. Mientras tanto, vamos por favor con Apasa Cruz Sonia. Muy buenas noches. Sonia, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta? Buenas noches, soy de la ciudad del Alto, del distrito 14, y mi consulta es, ¿qué podemos hacer las mujeres? Digamos, hay jovencitos de 18, 16 años, que ellos, ¿dónde le podemos mandar para que se orienten como el tratamiento de cuidado de las enfermedades de las ITS? Eso quise saber aquí en el Alto, dónde se puede decirlo, o sea, dónde lo puedo yo decirle, explicarle dónde puede ir a acudir esos menores, niños jóvenes que hay que quieren saber más de esto. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias, Sonia. Es una pregunta muy importante. En cualquier centro de salud, nosotros contamos con guía profesional de médicos. Un médico general bien puede hacer esto. Los médicos Mi Salud bien pueden guiar a nuestros jóvenes si es que son los que están más cerca de nuestra casa, más cerca de nuestro hogar y son los que generalmente visitan nuestras puertas. Ellos pueden orientar de manera adecuada y oportuna a nuestros jóvenes. Si tenemos la posibilidad en este caso y podemos acceder a la consulta del especialista, sería importante visitar a un ginecólogo que pueda ayudarnos y orientarnos con todos estos manejos de los métodos anticonceptivos, principalmente con el manejo del condón, que es el que nos ayuda a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Y este especialista es el indicado para poder darle al joven varón o mujer cualquier tipo de orientación sobre la vida sexual y sobre la actividad reproductiva, sobre los anticoncepcionales y sobre una guía especialmente referente a las enfermedades de transmisión sexual. Hay una gran cantidad de personas, de jovencitos que a partir de los 15, 14, 15 años están contrayendo el VIH. Entonces, esto es importante tomar en cuenta que si nosotros podemos acudir a un especialista, es lo ideal. Lo ideal es visitar al ginecólogo y que sea quien realmente lleve todos estos temas a nuestros jóvenes de manera adecuada. En cualquier caso, si realmente no hay la posibilidad de ir a un ginecólogo o a un especialista, lo podrá hacer cualquier médico general. A lo mejor tiene algún médico de cabecera, ¿no? Alguien que es de confianza de la familia, alguien con quien el joven también tiene apertura. Eso es fundamental. Cuando los jóvenes se abren, cuando los jóvenes confían en el profesional de salud, cuando encontramos un profesional de salud que tenga tino para decir las cosas, que además entendamos que a los 18 años todavía nuestros jóvenes están en una etapa bastante difícil, están en una etapa en la que hay muchos cambios, no solamente cambios físicos del cuerpo, sino también hay esta transición entre salir del colegio, entrar a la universidad, son cambios de la vida que pasan los jóvenes o el asumir mismo otras responsabilidades que nuestros estudiantes asumen en esa etapa de la vida.
requiere de un profesional que tenga mucha empatía, más allá de simplemente brindar el conocimiento, debería ser una persona que sea capaz de brindarle la confianza y la seguridad al joven. Si nosotros encontramos ese profesional o ya tenemos ese médico de cabecera, cualquier médico general también podrá ayudar a estos jóvenes. Muchísimas gracias. Entonces, doctora, ya ahí estuvo la respuesta. Saludamos a todas las personas que se conectan desde el Alto. Igual tenemos mucha audiencia hasta allá, hasta La Paz, el Alto. Muchas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Vamos a continuar, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Janet Tellería. Muy buenas noches. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta? Muy buenas noches, doctora. Me conecto desde Cochabamba. Mi pregunta es, doctorita, si una persona está cargada de estrés, desencadena depresión, como usted ha explicado el tema, el taller, y a la vez esta depresión podría desencadenar problemas psiquiátricos, ¿y qué clase de problemas psiquiátricos puede desencadenar esta persona? Gracias, Janet, por esa pregunta. A ver, las condiciones de estrés básicamente son situaciones que se generan en el organismo a raíz de una condición y una situación que nos sucede. La situación es que nosotros, para entrar en una etapa de estrés, sobrecargamos a nuestro cuerpo, si vale el término. Y entonces hay una parte de nuestro cuerpo que es la glándula suprarrenal que elimina distintos tipos de hormonas y dentro de ellas elimina el cortisol, que es el que genera este tipo de condición de estrés. Cuando se libera esta hormona, ¿no? Se libera muy fácilmente. Con cualquier estímulo, la hormona del cortisol se dispara, ¿no? Pero hacer que esta hormona baje es un poquito más difícil. Por eso es que dentro de todo el taller yo les mencionaba que hagamos ejercicios y tratemos de tener ese momento de control. Cuando de pronto el estrés sobrepasa, el estrés sí puede llegar a un punto de depresión. La depresión como sí, en sí, sí, como tal, ya es una alteración que no solamente va a necesitar del apoyo psicológico. Cuando la persona que está pasando por una condición de estrés muy, muy compleja, no ha sido controlada, no ha sido gestionada esta situación, puede llegar a tener pensamientos suicidas. Y cuando esto pasa, cuando uno empieza a pensar en que podríamos atentar contra nosotros mismos, es el momento en el que deberíamos llegar al psiquiatra. Cuando nosotros llegamos al psiquiatra, el psiquiatra va a hacer como especialista, va a hacer un test, a hacer una historia clínica de este paciente, viendo todos los antecedentes y todas las condiciones a las cuales le puede llevar este tipo de situación. Y verá en ese momento si es que puede o no existir alguna otra alteración agregada a esta condición con la que inicialmente está llegando, que es la depresión. Hay muchos trastornos psiquiátricos que pueden existir, pero no todos estos van a estar relacionados con la depresión. Y si nosotros notamos, vemos o percibimos en las personas que nos rodean o en nosotros mismos que de pronto algo no está tan bien, sí será importante visitar al psiquiatra porque no sería muy bueno de mi parte lanzar ahorita todo esto porque cada persona es completamente especial y es diferente y tiene condiciones distintas. Lo que sí le puedo recomendar es que visite al psiquiatra, ¿no? Y que el psiquiatra sea quien haga la valoración de la persona para identificar si realmente está pasando por una condición única de estrés o de pronto pudiese existir alguna otra alteración agregada y hacer el tratamiento oportuno de la persona para mejorar su condición y calidad de vida. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, saludos a toda la gente de nuestra yacta de Cochabamba.
Un abrazo enorme, gracias por participar. Bueno, doctora, nos vamos ahora a trasladar a nuestras plataformas, tanto de Zoom 2 como de Facebook, porque hay muchas preguntas también que quieren ser respondidas. Vamos a iniciar entonces. Maura Zaire Trinidad dice, tengo una duda. ¿Cómo se puede ayudar a una persona a asimilar los cambios de edad en una mujer, ya que hay mujeres que no asimilan el paso del tiempo? Podamos responder esta pregunta, por favor, doctora. Claro que sí, muchas gracias por esa pregunta. A ver, es bastante frecuente últimamente ver que nosotras como mujeres realmente no queremos aceptar el paso de los años y la verdad es que no hay momento más importante que el momento que estás viviendo ahora, ¿no? No importa el tiempo que ha pasado, no importa si eres muy jovencita, si ya estás un poco más adulta o si estás un poquito más adulta también. En realidad todas las etapas tienen etapas bonitas. El apoyo psicológico. Cuando nosotros estamos atravesando por este tipo de situaciones, donde de pronto tal vez no estamos queriendo dejar ir las cosas, sí es importante acudir a un psicólogo. ¿Por qué? Porque físicamente en algún momento también eso nos va a pasar factura, ¿no? Nos va a pasar factura porque nosotros estamos con la idea de la retención de una etapa específica de nuestra vida y nos cuesta como dar el siguiente paso. Debemos aprender a ser felices con lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos, ¿no? Y estos pasos por los cuales nosotros debemos atravesar muchas veces por distintos tipos de circunstancias de la vida pueden no ser tomados de esa manera. Entonces, yo les recomiendo que si están atravesando por ese tipo de situaciones con alguien cerca, puedan acudir al especialista y puedan ir a un psicólogo que va a ser el mejor especialista para atender este caso. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Continuamos. Lidia Mamani nos dice, ¿qué tipos de ejercicios nos puede ayudar a prevenir cualquier enfermedad en mujeres de 20 a 25 años? Muchas gracias. Todos los ejercicios que puedan hacer. Todos los ejercicios en general son buenos. A ver, hay ejercicios de resistencia, hay ejercicios que en este caso son más de fuerza, pero todos los ejercicios nos van a ayudar en su generalidad. Zumba, puedes hacer kickboxing, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes subir simplemente y bajar las gradas de tu casa, es decir, el caminar, básicamente todos los ejercicios que nosotras podamos hacer. Y aunque no lo crean, mis queridas mujeres, el limpiar la casa, el trapear, el lavar la ropa a mano, el hacer estos ejercicios, aunque no lo crean, también ayuda. No es que necesitemos específicamente, tengo que ir al gym, si no voy al gym entonces no sirve, o tengo que hacer este ejercicio más o menos, no, para nada. En verdad, todos los ejercicios que nosotros hagamos, aún las caminatas que podamos hacer, nos ayudarán muchísimo. Y si nosotras además podemos hacer yoga o podemos hacer mindfulness, ¿no? Que nos ayuden a también mantener ese equilibrio corporal y no solamente sea el ejercicio físico, sino también el aprender a respirar, nos ayudará muchísimo. Así que no se preocupen, no es como, este es el único ejercicio, todo lo que hagamos nos hará bien. Buenísimo, doctora. Vamos a trasladarnos entonces a nuestra sala de Zoom número 1 y vamos a darle la palabra a Rusena Sandy Rojas. Vamos a activarle el micrófono. Muy buenas noches. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta? Bueno, doctora, muy buenas noches. Bueno, me conecto desde la ciudad de Potosí. Bueno, mi pregunta es la siguiente, doctora. Bueno, usted hablaba acerca de, bueno, ¿no? De la etapa actual que estoy en la juventud. Hablaba, ¿no? De prevenir los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, asimismo hablaba ya en la etapa adulta acerca de la asesoría preconcepcional. Y bueno, no sé si nos podrías recomendar alguna bibliografía, algunos libros para poder tener más conocimiento acerca del tema, ya que muchas de nosotras se ven, ¿no? En nuestra coyuntura actual que a veces por una mala planificación, por un hecho, por un acto, entonces nos arrepentimos después de muchas cosas. Entonces, para evitar aquello, entonces, ¿qué libro
o autores o bibliografía nos puedes recomendar para aquello? Gracias. Gracias, Rosena. Yo te recomendaría más por la preocupación que veo en ti, por el interés que veo en ti, más que simplemente leer los libros, yo te recomendaría que visites a tu ginecóloga de cabecera, a una ginecóloga que sea de tu confianza, que busques una especialista con la que te sientas cómoda y te sientas a gusto, porque en la literatura existe muchísima cantidad de información. De hecho, hay excelentes libros, hay libros muy, muy buenos. Uno de los que tal vez puedes leer y que además te va a dar un pantallazo bastante interesante y fácil de entender también. En este caso, pues puede ser el libro de embriología médica de Lachman, que tiene todo, absolutamente todo lo que tú puedas necesitar, casos clínicos, te presenta algunas opciones y alternativas, ¿no? Y te presenta también la parte médica. Sin embargo, yo te recomiendo más que acudas a un especialista, alguien con quien te sientas tú en confianza, porque hay tantas cosas que hablar que necesitamos estar como frente a frente para poder conversar de todas las dudas y sacar esas dudas que muchas veces nosotras tenemos. Porque muchas de las dudas que se presentan en la etapa de la juventud, como tú bien lo decías, muchas veces tenemos ese temor a que tal vez lo que estamos haciendo está mal, ¿no? O que me estoy equivocando, no estoy haciendo lo correcto, no estoy yendo por el camino correcto, ¿no? Estas dudas te las puedes sacar mucho más fácil la persona con la que tú sientas confianza para decirle todo, porque esto es más o menos como los abogados, ¿no? Si el paciente no es completamente sincero, honesto contigo y no te dice las cosas claras como siente y cómo piensa y cómo percibe su salud, probablemente no vamos a poder hacer un control adecuado y no vamos a poder darte y brindarte la ayuda necesaria. Entonces, yo te recomiendo ahí esa literatura para que la veas porque es bien llevadera, es bien fácil de entender, pero te recomiendo que visites a una ginecóloga con la que te sientas cómoda. Muy bien, bueno, mandamos saludos a todos nuestros participantes desde el departamento de Potosí también, que igual tenemos muy buena afluencia de personas dentro de nuestros talleres. Vamos a continuar en nuestra sala de Zoom 1 y tenemos una pregunta de Cristian Blanco, es el primer hombre que va a realizar una pregunta en nuestro taller. Muy buenas noches, Cristian. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta? Buenas noches, muchas agradecido principalmente por el taller y me conecto de aquí de La Paz, el Alto. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Como persona de salud, digamos, en caso de que algún día viniese un padre o madre de familia a consultar acerca de con qué temas puede iniciar a hablar con su hija, ¿qué le podríamos recomendar nosotros? Qué buena pregunta. Muchas gracias de verdad, porque esto es algo con lo que nosotros realmente enfrentamos mucho. Generalmente los papás, las mamás que están más preocupadas por esto, empiezan a preocuparse cuando están viendo que de pronto las hijas o los hijos están entrando a esta etapa de la adolescencia, ¿no? Y siempre el tema es, ¿por dónde empiezo? En realidad, lo ideal sería haber empezado desde pequeños y haber empezado primero con los cuidados y las partes del cuerpo, a aprender a identificar la anatomía corporal, el no colocar sobrenombres a los genitales, por ejemplo, masculinos, femeninos, ¿no? Que son muy frecuentes. El aprender a normalizar el hablar este tema de la sexualidad tal cual es, ¿no? Sin sacarle un temor que se le genera a la condición y a la situación cuando hablamos de sexualidad, porque cuanto más lo tapamos, cuanto más lo ocultamos, entonces en ese momento es cuando de pronto empieza a haber un poco más de morbo. ¿Y qué es lo primero que deberíamos hablar? ¿Qué es lo primero que deberíamos saber? Va a depender mucho de la edad en la que se encuentre este jovencito o esta jovencita. Si de pronto, por ejemplo, es una niña y esta niña todavía no ha atravesado por la menarca, no ha pasado todavía por la menarca, una de las preguntas muy frecuentes de las mamás es
¿cómo sé en qué momento debo empezarle a hablar de la menstruación, ¿no? ¿En qué momento voy a identificar que mi niña puede estar entrando? Porque para nosotras muchas veces como mamás siguen siendo niñas nuestras pequeñitas, ¿no? Y hablar entonces para alguien que no ha tenido todavía su primera menstruación, probablemente el primer tema para hablar sea estos cambios físicos, estos cambios hormonales, ¿no? La salida del vello corporal y también evidentemente la presencia de la menstruación. Y el momento oportuno, en verdad, la literatura nos dice, ¿no? Que en este caso la menarca, la primera menstruación debería llegar, por ejemplo, entre los 10 años un poquito para arriba. Pero últimamente hemos estado viendo que hay bastantes niñas, incluso de 8 o 9 años, que ya han presentado su primera menarca. Y esto puede llegar a ser una pubertad precoz, donde nosotros creemos que esto es normal. No, esto debería ser tratado por un endocrinólogo pediatra. Sin embargo, el momento en el que yo voy a empezar a identificar que están habiendo estos cambios y que cualquier rato va a llegar la menarca es la aparición del botón mamario. Cuando aparece la aparición del botón mamario, porque hombre y mujer cuando son niños, el tórax es exactamente igual, lo que empieza a diferenciar y lo que empieza a generar ese cambio es el hecho de la aparición del botón mamario. Cuando aparece el botón mamario a nivel de la aureola del pezón de la niña, quiere decir que ya ha empezado ese ciclo hormonal, ya ha empezado ese ciclo de cambios. Cuando empezó este ciclo de cambios, entonces será oportuno hablar de este tema y como papás considerar esto que les mencionaba, que si de pronto estamos por los 7, 8 años que está empezando ya con ese desarrollo, probablemente no es acudir al ginecólogo y sino más bien acudir a un endocrinólogo pediatra. Una vez más, y no me canso de repetir, con las consideraciones del caso, porque debemos encontrar al profesional adecuado para hacer esto. Estamos hablando de niñas chiquitas y que va a depender mucho de cómo se les hable esto. Y lo mismo pasará con los varones, ¿no? Si están en esa edad. Ahora, si están en una edad un poquito más avanzada, ya han pasado la primera menstruación, ya están por más arriba de los 10, 13 años, 14 años, será importante en algún momento sí tocar sobre los temas de en primera instancia el manejo del ciclo en las mujeres, ¿no? El ciclo menstrual, el ciclo ovárico, cómo funciona, identificar si es realmente un ciclo regular o es un ciclo irregular, si mi ciclo dura 28 días, dura 30 días, dura 32 días. Tengo que identificar claramente cuál es el ciclo. Y el varón, aunque no menstrue, tiene que aprender a identificar el ciclo, porque si va a tener una pareja y no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos decir, ay, pero mi hijito tiene 14, 15 años. No podemos, ¿no? Hombre y mujer tienen que conocer, porque muchos de los fallos de los anticonceptivos se dan algunas veces, primero porque no conocen sobre los métodos anticonceptivos, pero muchas veces quieran utilizar los métodos anticonceptivos naturales. Y cuando quieran utilizar los métodos anticonceptivos naturales, pero no saben identificar específicamente cómo veo mi día fértil, por ejemplo, dentro de un ciclo de una mujer que tiene 32 días de ciclo menstrual, entonces voy a tener fallos, voy a tener errores y probablemente voy a caer en un embarazo no deseado. Entonces, lo primero que debemos hablar antes de hablar de anticoncepción es conocer el manejo del ciclo ovárico, del ciclo menstrual, ¿no? Una vez que nosotros tenemos claramente identificado esto, lo siguiente sí podrá ser, en este caso, el manejo de los métodos anticonceptivos, ¿no? Identificar cómo son, cómo se utilizan, qué puedo utilizar, qué no puedo utilizar. Y para ello sí es importante como personal de salud que nosotros como médicos identifiquemos que no es dar receta por receta, no es dar el método anticonceptivo que sea, ¿no? Sino que debemos analizar, debemos identificar claramente a cada una de las personas como personas individuales, como mujeres individuales, para ver cuál va a ser el método anticonceptivo mejor para esta jovencita. Y además
identificar que cuando hablamos de métodos anticonceptivos, no solamente estamos hablando de la prevención de embarazos no deseados, sino que también debemos tomar en cuenta la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Y esto va a tener que ver con que, así como el varón tiene que aprender a ver y identificar claramente el ciclo menstrual de una mujer, la mujer también tendrá que saber cómo se coloca de manera correcta y adecuada un condón, saber cuáles son, en este caso, las condiciones que debe tener el mismo, ¿no? Y luego de hablar de todos estos temas, es importante tomar en cuenta el tema del respeto por nuestro cuerpo, el respeto por nosotros mismos, hombres y mujeres, porque esto no es solamente del lado del varón a la mujer, también de la mujer al varón, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la salud integral, no se trata solamente de la mujer o solamente del varón. Hoy estamos hablando específicamente de las mujeres, pero en verdad también esta situación tiene que ser de ida y vuelta. Y para los jóvenes, el tener que hablar de estos temas cuando hablamos de métodos anticonceptivos y cuando hablamos de sexualidad, debe ser importante la comunicación, el respeto, la confianza, la fidelidad, el mantener una pareja sexual única y no tener múltiples parejas sexuales, etcétera, ayudará en gran medida. Y lo que más nos va a ayudar a nosotros como personal de salud es que la persona tenga confianza con nosotros, cuando que no se sienta juzgado, porque muchas veces las palabras que decimos una vez más son las que hacen que esta confianza se quebrante, ¿no? Y el joven se siente intimidado o sienta vergüenza o sienta que muchas veces los jóvenes cometen grandes errores y muchas equivocaciones porque cuando están queriendo empezar su vida sexual activa, tienen muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Y no tienen la guía adecuada y entonces la guía que buscan no es la mejor. Así que hablar de estos temas con transparencia, hablar de esto con bastante soltura, haciéndole entender que realmente nosotros no buscamos juzgar la vida sexual que pueda llevar cualquier persona, sino que nosotros estamos para poder apoyar, para poder ayudar, para poder eh, enseñar a llevar una vida sexual adecuada y saludable, va a ser importante en la consulta. Así que creo que más o menos van en ese orden esos temas. Espero que te haya servido la respuesta. Muy bien, bueno, vamos a responder entonces nuestras últimas preguntas. Por favor, a los participantes que van a realizarlas, que sea súper corta, y a usted, doctora, que sea súper precisa también para que ya podamos culminar y terminar muy bien nuestro taller. Vamos a dar la palabra a María Fernanda Pérez. Por favor, muy buenas noches. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta? Muy buenas noches, soy de aquí de Cochabamba y mi pregunta es de las mujeres de los 18 años para adelante que no recibieron la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿qué deberían hacer ahora? ¿Podrían recibir la vacuna o qué exactamente? Qué buena pregunta, María Fernanda. Sí pueden recibir la vacuna, pero en este caso tal vez no sea tan efectiva como hubiera sido cuando tenía 14 años o antes del inicio de la vida sexual, ¿no? Sin embargo, sí puedes recibir la vacuna y de hecho probablemente pronto tengamos vacunas que puedan ayudarnos contra más cepas también. Así que sí se pueden colocar la vacuna. Muy bien, muchas gracias entonces, doctora. A ver, vamos a continuar ahora con José Ángel Martínez. Muy buenas noches, José Ángel. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? A ver, nuevamente. Ahí, sí, ya. Muy buenas noches, José Ángel. Hola, buenas noches. Habla José Martínez, acá desde Panamá. Saludos. Más que todo un comentario pues, con respecto al uso de condón en la juventud. Tuve la atención de una jovencita de 16 años que salió embarazada y ella tomó la decisión pues de abortar el bebé. Tomó unas pastillas. Cuando se le hace el ultrasonido, en efecto el bebé todavía estaba ahí. Se hace un ultrasonido y se detecta que el bebé tiene 13 semanas.
Se habla con la niña, se le pregunta pues qué va a hacer, ¿no? Ella dice, pero es que yo no quiero tener ese bebé porque yo no estoy preparada para criar un niño. Y le pregunto yo a la mamá, ¿qué usted le habló a su hija de la sexualidad? Me dice, sí, de hecho yo le doy los condones para que ella no, pues, tenga sus relaciones, no sé qué. Entonces me pregunto yo, ¿cómo tenemos una juventud preparada para tener relaciones sexuales, pero no para los riesgos o los efectos de cuando no se usan los preservativos? Es mejor, no sé si la doctora me ampliaría ahí en ese aspecto, es mejor educar a la juventud a la abstinencia y mantener un periodo de abstinencia hasta que verdaderamente estén preparados para las posibles consecuencias o las cosas que puedan suceder dentro de las relaciones, pues ahí me dice ella, es que no hubo tiempo para ponerse el condón. Entonces, esas son las secuelas de pienso yo, de la parte donde no instruimos bien a la juventud y decirle, sí, que es fácil, ponte el condón, aprende a ponértelo o aprende a usarlo, pero no se le dice, bueno, si tú no lo usas puede pasar esto y este es el riesgo. Y es más fácil matar a un bebé que decir, no, yo tengo que asumir las consecuencias de mi mala decisión o asumir las consecuencias de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, yo creo que es más fácil crear una mentalidad en la juventud de una abstinencia y pues llegar a esperar el momento preciso y ya cuando verdaderamente estás preparado para todas las cosas, no solamente, sí estoy preparado para tener relaciones, pero no estoy preparado para asumir las consecuencias. Entonces, ahí creamos pues un debate que sé que hay otros que piensan diferente a lo que yo estoy mencionando, pero sí creo, doctora, que deberíamos crear más conciencia en la juventud hacia la abstinencia y no enseñarle. Quizás sí, puede ser un método para evitar que haya embarazos pues, no deseados, pero sí creo que lo que debemos enfatizar es la abstinencia y que cuando ellos estén preparados psicológica, físicamente, su cuerpo, de hecho el cuerpo de la mujer, creo que a partir de los 25 años en adelante es que está totalmente preparado para concebir un bebé. Y sí, pues me inclino más, y disculpa que use el tiempo, a que debemos de preparar a la juventud y hacerle más énfasis en la abstinencia, porque hay más cosas hermosas que se pueden disfrutar en la juventud, muchas más hermosas, y que de verdad creo que es lo que deberíamos enfatizar más y darle más valor a eso para que evitemos tener jóvenes de 10 años, 12 años, 13 años con embarazos no deseados o niñas criando otros niños. Muchas gracias, saludos desde Panamá, un abrazo. Muchísimas gracias, José Ángel, por tu comentario. Apreciamos mucho también tu participación y de igual manera mandamos un saludo a todos nuestros hermanos panameños que tenemos igualmente afluencia de personas dentro de nuestra escuela. Bueno, con esto culminamos, querida doctora, por favor, sus últimas recomendaciones para todos los más de 3.600 participantes, perdón, 3.600 inscritos que estuvieron presentes y también se registraron en nuestro taller el día de hoy. Muchísimas gracias, Adrián. Te agradezco mucho a ti, a la Escuela de Género, gracias a Daniela, a Samuel por permitir estos espacios donde podemos compartir un poquito más. Era realmente un tema demasiado amplio. Hemos tratado de hacerlo lo más resumido posible. Así que muchísimas gracias por el espacio y será hasta una siguiente oportunidad. Les agradezco.